si te dijera que existe una construcción tan ambiciosa que sobrevivió a guerras, incendios, crisis? Y aún así está destinada a convertirse en la iglesia más alta jamás creada por el ser humano. No es una historia común, no es un simple edificio, es una obsesión convertida en piedra. Y lo más inquietante es que comenzó con un hombre que sabía que jamás vería el resultado final. Esta es la historia de cómo España construyó algo que desafía el tiempo, la lógica y hasta el ego humano. Hoy vas a entrar en el corazón de la Sagrada Familia, la obra más incomprendida y fascinante de Antoni Gaudí. Pero no solo vas a conocer su historia, vas a descubrir por qué esta construcción guarda una lección que muy pocos están preparados para entender. Y quédate hasta el final, porque lo que significa su altura final no es arquitectura. Es una filosofía que puede cambiar tu manera de ver el éxito para siempre. Porque vivimos en un mundo donde todo es inmediato. Quieres resultados rápidos, progreso visible, recompensas constantes. Pero esta historia es todo lo contrario. Imagina comenzar algo que tomará más de 100 años. Imagina invertir cada día de tu vida en algo que nunca terminarás. Imagina que tu obra dependerá de generaciones futuras que ni siquiera conocerás. Eso fue exactamente lo que hizo Gaudí. Y aquí es donde empieza lo verdaderamente impactante. Cuando tomó el control del proyecto en el siglo XIX, no quiso hacer otra catedral más. No quiso repetir lo que ya existía. Quiso crear algo completamente diferente. Algo que no imitara la naturaleza, sino que funcionara como ella. Por eso eliminó uno de los elementos más importantes de la arquitectura gótica, los contrafuertes. Esos enormes soportes externos que mantenían en pie las catedrales durante siglos. En lugar de eso diseñó columnas que crecen como árboles, columnas que se ramifican, que se dividen, que distribuyen el peso como si fueran raíces invisibles. No estás viendo un edificio, estás viendo un sistema vivo, un bosque convertido en arquitectura. Y esto no es solo estética, es ingeniería pura. Cada columna está calculada para absorber fuerzas de manera natural. Cada ángulo, cada curva, responde a una lógica inspirada en la física del mundo real. Pero aquí viene algo aún más fascinante. Gaudí no diseñaba con planos tradicionales. Diseñaba con maquetas colgantes, cuerdas, pesos y gravedad. Dejaba que la física creara la forma perfecta. Luego invertía el modelo y ahí estaba la estructura ideal. Sin computadoras, sin software, solo intuición y una comprensión brutal de la naturaleza. Ahora imagina esto, gran parte de esos modelos fueron destruidos durante la Guerra Civil. Desaparecieron, se perdieron, y durante años nadie sabía cómo continuar. El proyecto quedó en pausa, en duda, casi en el olvido. Pero décadas después la humanidad hizo algo increíble. Decidió no rendirse. Ingenieros modernos comenzaron a reconstruir el pensamiento de Gaudí, no sus planos, su mente. Utilizaron tecnología de modelado tridimensional, simulación digital avanzada, algoritmos capaces de interpretar formas orgánicas complejas, y poco a poco lograron descifrar lo que parecía imposible. Hoy, la Sagrada Familia avanza gracias a una combinación brutal de tradición y tecnología. Piedras extraídas de distintas partes del mundo, como el pórfido rojo, capaz de soportar presiones colosales, paneles prefabricados, cables de acero tensados que convierten bloques en una sola estructura sólida, grúas controladas por software, sistemas de posicionamiento láser con precisión inferior a 1 milímetro. Lo que antes tomaba décadas, hoy se hace en meses. La velocidad de construcción se multiplicó por 16. Pero aún así, sigue siendo un proyecto lento. Y eso es lo que lo hace especial, porque cada pieza importa, cada detalle cuenta. Ahora hablemos de lo que realmente define esta obra. Su simbolismo. La basílica no es solo un edificio, es una historia tallada en piedra. Tiene 18 torres. 12 representan a los apóstoles, 4 a los evangelistas, 1 a la Virgen María, y la torre central representa a Jesucristo. Esa torre alcanzará 172 metros con 50 centímetros. La convertirá en la iglesia más alta del planeta. Pero aquí viene el detalle que lo cambia todo. No supera por 1 metro la altura de la montaña de Montjuic. Y eso fue completamente intencional. Gaudí no quería competir con la naturaleza, quería honrarla. Quería que su obra estuviera justo por debajo, como un recordatorio de humildad. En un mundo donde todos quieren ser más grandes, él decidió ser ligeramente menor.
Y ese pequeño gesto es una de las decisiones más poderosas en la historia de la arquitectura. Ahora prepárate para lo que realmente te va a impactar. Porque todo esto es solo el exterior. Cuando entras todo cambia. El ruido desaparece. La ciudad deja de existir. Y te encuentras dentro de algo que no parece construido por humanos. Un bosque de piedra. 56 columnas se elevan como troncos gigantes. Se abren en ramas. Sostienen un cielo de formas geométricas imposibles. Y la luz no ilumina. La luz transforma. Las vidrieras están diseñadas con precisión matemática. Por la mañana tonos fríos, azules, verdes, sensación de paz, de inicio, de calma. Por la tarde rojos, naranjas, amarillos, energía, intensidad, una sensación casi espiritual. Es como si el edificio respirara con el sol. Cada hora es distinta, cada momento es único. No estás viendo arquitectura, estás viviendo una experiencia. Y aquí es donde todo se conecta. Porque Gaudí no quería impresionar, quería provocar algo dentro de ti. Quería que sintieras lo pequeño que eres, pero también lo conectado que estás con algo más grande. Y ahora llegamos al punto más importante de toda esta historia. Después de más de un siglo, después de todo lo que tuvo que sobrevivir, la Sagrada Familia alcanza su momento final. Se completa la torre central, se coloca la cruz y oficialmente se convierte en la iglesia más alta del mundo. Pero aquí viene la verdad que nadie te dice. Lo impresionante no es que sea la más alta, es que nunca fue ese el objetivo principal. El objetivo era demostrar que algunas cosas no están hechas para terminarse rápido, que hay proyectos que necesitan generaciones, que requieren paciencia, fe, persistencia. Y aquí es donde esta historia deja de ser sobre una iglesia y empieza a ser sobre ti. ¿Estás construyendo algo que valga la pena dentro de 10 años? ¿O solo estás buscando resultados inmediatos? Porque la mayoría de la gente abandona, no porque no pueda, sino porque no ve resultados rápidos. Pero esta obra demuestra algo brutal, que el tiempo no destruye las grandes ideas, las prueba, y solo las que resisten se convierten en legado. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, sino por ti, porque si esto te resonó, es porque estás listo para más, porque esto no es solo historia, es una advertencia, y también una oportunidad. La Sagrada Familia es la prueba de que una visión puede sobrevivir a su creador, de que la paciencia puede vencer al tiempo, y de que lo imposible no siempre es imposible. A veces solo necesita más años. Si pudieras empezar hoy algo que tardará 100 años en completarse, ¿lo harías? Aunque supieras que nunca verás el final, si quieres seguir explorando historias que desafían lo imposible, el siguiente video no es solo otro documental, es otra forma de ver hasta dónde puede llegar el ser humano cuando decide no rendirse.